van a ir sumándose y los vamos poniendo. ¿Los entran ustedes o yo también? Ahora vos abrís y después lo grito yo. Bueno, buen día. Buen Hola día. a todas, ¿cómo están? Yo puedo entrar. Bueno, hay una persona que dice que está esperando, que no puede entrar. Sí, no, pero no aparece ahí, yo le voy a avisar. Ok. Bueno, si les parece, vamos arrancando. Bueno, en el día de hoy tenemos el placer y la alegría de contar con Laura Kiel. Se voy a presentar. Laura es psicoanalista, es docente universitaria e investigadora, es profesora titular de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, coordinadora de la Diplomatura Universitaria en Inclusión Escolar con orientación en trastornos emocionales severos, que se dicta de manera presencial y virtual en la Universidad Nacional de 3 de Febrero desde 2015. También es coordinadora de la Diplomatura Superior en Formación para Acompañantes Escolares, que se dicta de manera virtual en la Universidad de 3 de Febrero desde 2025. Qué interesante. Coordinadora académica del colectivo Entrevenir, dedicado a la formación, investigación y supervisión en el entrecruzamiento discursivo del psicoanálisis y la educación. Así que bueno, hoy la invitamos para poder conversar sobre la educación inclusiva en términos de las personas con autismo y bueno, es una expertise de Laura, así que damos la palabra a Laura. Muchas gracias por venir. No, por favor, es un placer estar acá y un honor. Se arranca siempre por los agradecimientos, así que voy a agradecer a Bárbara, a Andrea, a todo el equipo que armaron un grupo de profesionales para este espacio que espero estar a la altura de compartir con los colegas que han estado y que van a estar. Bueno, eso por un lado. Por el otro, dudé mucho, pongo un power, armo un video, arranco con alguna y vamos a charlar. Me parece que es una temática para conversar. Sigo apostando y creyendo que podemos estar una hora y media sin recursos audiovisuales, hablando, charlando, conversando y va a estar bien porque, bueno, prefiero verles las caras y si uno pone un power ya se transforma le da otro tono, otra tonalidad a la conversación. Y además, cuando uno pone un power, parece que tiene cosas muy importantes para decir o muy acabadas, ¿no? Y acá lo que yo tengo es algunas ideas, muchos años que vengo trabajando sobre la temática, pero son cuestiones a pensar con los otros todavía. Entonces, bueno, preferí darle este tono a la conversación. Un título tan cortito como La inclusión escolar de estudiantes autistas, la verdad que el título es cortito, pero condensa una densidad conceptual enorme porque son 3 campos de estudio. A mí me gusta hablar de inclusión escolar, que es a lo que me dedico, porque supone pensar el lugar que les ofrecemos a los estudiantes en las escuelas y las operaciones necesarias para que un niño que ingresa a una institución devenga en estudiante de esa institución o de esa escuela. Entonces, por eso hablo de inclusión escolar y eso concentra 3 campos de estudio. El sistema educativo, que es como una máquina que funciona con determinadas condiciones y elementos que se articulan entre sí y eso hace a una institución o a un dispositivo, que van desde la arquitectura, con su concepción de los espacios, las normativas, la organización institucional, los currículums, las concepciones didácticas, los criterios de evaluación, hasta las condiciones laborales, porque no es lo mismo países donde los docentes están frente a aula la mitad del tiempo de su tiempo de trabajo que estar todo el tiempo frente al aula. Entonces, hasta el manejo de los tiempos.
Digo, hay una cantidad de variables que hacen, o de elementos que que hacen a las condiciones institucionales para pensar la inclusión. Por otro lado, la inclusión escolar está el campo de la inclusión, que es otra máquina, con otras lógicas, otros mecanismos que de manera algo forzada, podríamos decir, se insertó en un sistema que venía funcionando por lo menos hace 100 años, con esos mecanismos los que ubicaba al inicio. Mis colegas que ya participaron en este espacio seguramente están mucho más calificados que yo para hablar de este proceso donde a mí me gusta pensarlo así, dos maquinarias se ponen en relación, pero las escuelas funcionaban con cierto equilibrio. No estoy haciendo juicio de valor, ni opinando, ni diciendo que antes, ni que ahora, es solamente descriptivo. Y las políticas de inclusión se introducen en esa maquinaria que venía funcionando casi como un palo en la rueda. Entonces, el mayor desafío es ver cómo al introducir las políticas de inclusión, las escuelas necesitan repensarse, transformarse, convertirse. Y este es un proceso recontra complejo. Un proceso muy complejo, que requiere de transformaciones necesarias, esto que decía, para volver a las escuelas instituciones que funcionen bajo perspectivas afines a la inclusión. Desde el 2006, 2008, a partir de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, ley, organismos internacionales, las escuelas necesitan responder a los nuevos criterios de inclusión. Y a mí me gusta pensarlo como nuevos criterios de inclusión porque el sistema educativo se crea con intenciones inclusivas. Tuvo una fuerza inclusiva enorme desde sus inicios, pero funcionaba bajo determinadas características o con otras operaciones. Digamos, la inclusión pensada en el sistema requiere necesariamente de la segregación, casi como una condición lógica. Y la verdad que hasta acá, todos los que venimos trabajando en inclusión, desde los ámbitos donde estemos trabajando, no hemos encontrado todavía otros modos de construir ese nosotros que hace al colectivo, que hace a la clase, que hace al grupo, que no sea contando con una afuera que produce los límites de ese colectivo. Entonces, ese cambio de perspectiva que se produce en el sistema educativo en las últimas décadas, que comienza a delinearse la llamada educación inclusiva, produce efectos en los modos de entender las trayectorias escolares o las trayectorias educativas de los estudiantes, con o sin discapacidad. No me voy a meter en ese tema. Este es un camino que se fue haciendo al andar, como dijo Machado y Canto Serrat, pero sin demasiadas previsiones, sin tiempos previos y sin demasiada solidez epistémica construida. Por eso esa denuncia de los docentes de que no fueron formados para la inclusión tenía en su momento su valor de verdad. El problema es que nadie había sido formado para esto y ahí arrancamos en su momento. Entonces, la inclusión escolar, hasta ahora todavía estoy en estos dos campos epistémicos, presenta complejidades, tensiones, contradicciones, y no quiero desentenderme de esto, de esas tensiones y complejidades. Primero porque vengo insistiendo hace muchos años en ese tono en ese tono prescriptivo y algo moralizante quizás, con el que el discurso de la inclusión educativa desembarcó en las escuelas. Frente a esto, en el último congreso el año pasado que realizamos
en el marco de la diplomatura, trabajamos fuertemente la prudencia como una respuesta posible en este contexto y frente a esas tensiones y complejidades. La inclusión es un encargo social, como dicen algunos españoles, que no tiene tantos años. En estos últimos 20 años estamos aprendiendo todos, quizás no tan acompañados o no de manera tan colaborativa como quisiéramos, pero estamos aprendiendo y hemos realizado un trayecto importante hasta aquí. Y si bien, no sé, creo que es un tango el que dice que 20 años no son nada, para el sistema educativo menos, porque los sistemas son esta maquinaria que resiste. Sin embargo, ya es un tiempo más que suficiente para que le demos a estas tensiones y a estos efectos que se vienen produciendo dentro de las escuelas y un lugar para analizarlos, para estudiarlos, y que escuchemos, me parece, las resistencias, que uno puede tomar las resistencias como una señal de que cabalgamos, pero también se las puede entender como una señal de que tenemos que cabalgar un poco más despacio, con menos prisa, o contemplando más las condiciones de posibilidad. Todos los que estamos acá nos formamos para enseñar, para curar, incluso para gobernar, los que están dirigiendo escuelas. Pero ¿quién se formó para incluir? ¿Y cuál es la formación necesaria para la inclusión? Digo, son temas pendientes que no están resueltos. Yo estuve trabajando, acompañando hace unos años la dirección de especial de la provincia de Buenos Aires, y una de las cuestiones pendientes es cuál es la formación necesaria para trabajar como docente para la inclusión. Digo, en provincia de Buenos Aires, no sé, en este momento no me acuerdo en ciudad, pero para tomar un cargo, para trabajar con lo que se denomina TES en provincia de Buenos Aires, que es trastornos emocionales severos, que en términos generales es para trabajar con autismo, las docentes necesitan doble titulación. La titulación de docente de educación especial en general y un título de psicología. Entonces, es un absurdo, una doble exigencia respecto de cualquier otro docente que puede tomar un cargo en educación especial para trabajar con autismo. ¿Cuál es la formación para el resto de las caracterizaciones o las discapacidades? Hay profesorados que forman, hay un profesorado que forma para discapacidad visual, auditiva, discapacidad intelectual, pero no hay un profesorado que forme para autismo o para estas nuevas subjetividades, como ustedes quieran llamarlo. Bueno, entonces la pregunta, ¿cómo se vuelven a las escuelas instituciones que funcionen bajo los criterios de la educación inclusiva? No sé, es bastante un pendiente. Y si alguien de ustedes sabe, levante la mano y nos encontramos después y me lo dicen, pero bueno, hasta acá no lo tenemos tan en claro. Toda esta vuelta, que es casi la introducción, todavía no me metí en tema, es para decir que tal vez, como se vienen desarrollando estos procesos, tenemos algunos problemas nuevos, hemos creado nuevos problemas dentro del sistema que se generan como respuestas a las propias políticas de inclusión. No todo lo que acontece son problemas propios de la escuela y de esa lógica del sistema que ubicaba al inicio. También hay cuestiones a analizar en los modos en que se plantearon las políticas de inclusión que están generando nuevas respuestas. Por eso decía, conversemos, porque no hay acá, lamentablemente me dedico a una temática para la cual no hemos alcanzado saberes muy consolidados para transmitir, pero sí me parece
podemos tener más en claro cuáles son las problemáticas que las políticas de inclusión introducen en el sistema educativo. Problemáticas a asumir, tensiones a sostener, porque si hay algo interesante, me parece, que es casi como una ocasión para el sistema, es que estas tensiones no se resuelven, se sostienen. A veces se sostienen forzando hacia uno de los extremos o hacia el otro, pero lo que tenemos en claro es que no hay soluciones así, para estas problemáticas, en el sentido de soluciones acabadas. Uno va a buscar una solución y se resuelve. Tenemos que convivir con estas tensiones. Entonces, yo creo que hoy, después de estos 20 años, podemos permitirnos y animarnos a revisar estos criterios, preocuparnos por alguno de los efectos de los que estamos hablando, porque no corre riesgo el proceso de transformación de las escuelas. La inclusión como política educativa, con sus luces y sus sombras, está fuertemente instalada y entiendo que goza de consenso hoy. De todas las problemáticas, para no hablar tan en abstracto, voy a tomar dos que están absolutamente relacionadas con el tercer campo temático al que quiero llegar. Una de las cuestiones es que en lugar de reconocer la complejidad que implicaba introducir las políticas de inclusión en el sistema educativo, a nivel de las instituciones, de sostener las tensiones, de soportar ese agujero en los saberes y tomarnos el tiempo para problematizar, las escuelas se abalanzaron en la búsqueda de soluciones que en muchos de los casos provenían o provienen de salud mental, del campo de la salud. Esas soluciones que ingresaron al sistema educativo se volvieron rápidamente en nuevas problemáticas. Voy a nombrar solo dos o una. Una de esas soluciones fue abordar la inclusión desde una perspectiva individual. Como era quizás una tarea titánica pensar las instituciones, lo que decantó para la inclusión es una perspectiva del uno por uno, un seguimiento de las trayectorias individuales, un proyecto pedagógico individual y la incorporación de acompañantes escolares. Desde esta perspectiva de lo individual y basado en los saberes provenientes de salud, el efecto que produjo es que la inclusión quedó muy desalojado de los saberes docentes. La tarea de la inclusión quedó a cargo de equipos técnicos, docentes de educación especial, consultas a terapeutas, bajo la suposición de que los profesionales que venimos del campo PSI teníamos ya un saber apropiado o necesario para sostener estas trayectorias individuales. Entonces, una de las cuestiones es qué lugar se le dio a los docentes en este proceso inclusivo. Esa es una de las cuestiones que a mí me preocupa mucho, porque los docentes siguen sabiendo cómo enseñar y siguen sabiendo sobre el grupo, sobre la clase, pero se fueron sumando otros profesionales que sabrían sobre un sujeto, sobre ese sujeto al que lo más probable es que ni siquiera lo conocen, porque cuando ingresa un acompañante escolar, un acompañante externo que proviene de salud, en muchos de los casos ni siquiera conoce a ese niño o niña con la que va a trabajar, la va conociendo ahí. Entonces, esa delegación de funciones, que es un término al que estoy muy atenta, porque no solo se delega funciones al celular y a las aplicaciones, a la inteligencia artificial, también se delega funciones en otros campos disciplinares, en un acompañante, en el terapeuta, en la psicopedagoga, qué sé yo. Y cuando uno escucha del otro lado, Andrea decía que este año
largamos una diplomatura para acompañantes, que es interesantísimo escuchar a los acompañantes, a los que las escuelas reciben con la pregunta, decime qué hacer, decime qué tiene, eh, escuchar la angustia de los acompañantes que no tienen la menor idea de qué hacer con ese pibe dentro del aula, en esa institución a la que en general tampoco conocen, pero no lo pueden decir, porque está el resguardo de su trabajo, hay una suposición de saber que hay que sostener, entonces ahí se arma un malentendido fundacional. Bueno, el segundo, solo 2 problemas quiero ubicar. El segundo problema es el lugar que se le otorgó a las enseñanzas en el modelo inclusivo hegemónico. Digo, porque hay otros modelos de inclusión. Uno de los efectos más preocupantes es la desestimación de los aprendizajes como el elemento privilegiado para que un niño acceda a formar parte de un colectivo escolar. Este punto de priorizar el modelo social o la inclusión social por sobre lo curricular, bajo la premisa de que en ese ámbito el contacto social es donde la escuela tiene su mayor aporte, es particularmente complejo para los estudiantes autistas. Yo la estaba viendo ahí a Mariana Sirian, que eh, sacaron un artículo muy interesante sobre pensar el lugar de las matemáticas para la inclusión. Bueno, ella lo puede explicar mucho mejor. Participamos en un proyecto piloto en unas escuelas para tratar de pensar esto, cómo repensar la inclusión a partir de las escenas, de las propuestas de enseñanza y las escenas colectivas. Bueno, finalmente llegué a donde quería llegar, pensando que ya me había olvidado el tercer punto, que había un tercer campo, pero el tercer campo epistémico, cada uno de ellos llevaría una vida, o sea que yo puedo hablar un poquitito de cada uno, más por supuesto sobre este campo que es el del autismo. Me dedico y sigo estudiando sobre las condiciones para hacer posible la inclusión a las instituciones escolares de estudiantes autistas. Es solo para este recorte que tengo algo para decir, poco, perdón, porque la vacancia de saberes en este campo en particular es aún mayor, porque para colmo de males, todo lo que los organismos internacionales plantearon y fue pensado es para las discapacidades tradicionales, para ciertas minorías vulneradas, pero no contempla las particularidades del autismo. Digo, todo lo que leemos sobre educación inclusiva no está dirigido a pensar la inclusión de estudiantes autistas. Y por supuesto que no es lo mismo la inclusión de poblaciones previamente segregadas o excluidas, como en el caso de las poblaciones que trabajan todos los programas socioeducativos. Y en muchos países, cuando hablamos de educación inclusiva, está más asociada a cuestiones de género, cuestiones de poblaciones, ciertas poblaciones. Pero, digo, no es lo mismo pensar la inclusión de estas poblaciones previamente ya segregadas, que hay que reincluir o reingresar, que poblaciones de las discapacidades tradicionales para las que sí hay mucho saber acumulado. Digo, si uno define la inclusión como levantamiento de barreras, bueno, si estamos hablando de una discapacidad visual, una discapacidad auditiva, los especialistas, porque acá sí hay especialistas, tienen muy en claro cuáles son las barreras y cómo trabajar sobre estas barreras. Pero el campo en el que yo trabajo, que nombro como autismo, pero que en realidad es mucho más amplio y más complejo, podríamos nombrar como
la inclusión de las nuevas subjetividades. Y entonces acá la asimilación del autismo con la discapacidad está produciendo nuevas discapacidades. Quiero detenerme un poquitito en este punto antes de avanzar a lo que quería plantear sobre el autismo, porque no estoy hablando del autismo como un diagnóstico clínico, no solo porque en el sistema educativo no se puede hacer diagnóstico, o porque no tiene mucho sentido ese diagnóstico de autismo que llega a las escuelas, sino porque todo el tema de los diagnósticos merecería un encuentro aparte. Pero algo que necesito decir, ya que hablo de estudiantes autistas, para hacer referencia a subjetividades de época sin demasiadas precisiones clínicas. Podríamos hablar de los modos en que se llega a los diagnósticos en la actualidad. Perdón. No sé por qué. ¿Se está escuchando? Porque se me hizo una interferencia. Laura, Sí. sí, se sigue escuchando, solo que tuvimos acá un desperfecto técnico. Pero seguimos bien. Listo, listo. Perdón, porque escuché algo y no sabía si era yo, No, si me seguían. Está todo Listo. bien. Voy muy rápido hasta acá. no, vamos perfecto. Bueno, entonces, digo, no quiero meterme en el tema de los diagnósticos. Tema, por otro lado, en lo que vengo hace mucho tiempo, o todos estos últimos 2 años tratando de estudiar y de poder transmitir a los docentes cómo se realizan hoy los diagnósticos, cuál es digamos, cuál es el sentido para un docente de pedir un diagnóstico. Pero solo quiero detenerme en una perspectiva pragmática de los diagnósticos. Los diagnósticos, de nuevo, llegan a los ámbitos escolares como otra de las soluciones. Frente al problema acuciante de las escuelas, que podemos ubicarlo en estos términos. Las infancias, los sujetos, están llegando tan alejadas, no solo de los requerimientos que los procesos de escolarización conllevan, o sea, de lo que las escuelas necesitan para operar, sino alejadas de las concepciones que tenemos de las infancias. Sobre todo después de la pandemia y me parece que el acceso irrestricto a las pantallas también es una temática. Las primeras infancias no acceden al lenguaje, al dominio del cuerpo y a la socialización, tal como resulta esperable, y acá pongo todo el entrecomillado que ustedes quieran, esperable según criterios construidos por la psicología, por la psicopedagogía, por las ciencias, por las neurociencias. Estamos observando y evaluando las subjetividades actuales con parámetros desajustados. Y entonces estamos clasificando estas nuevas subjetividades que no responden a los criterios establecidos con los diagnósticos con los que nos manejamos. Estamos clasificando a estas nuevas subjetividades con diagnósticos de salud mental. Fue muy larga la frase, no sé si me perdí en el camino, me parece, pero ya tenemos un diagnóstico para cada comportamiento que no se ajusta a lo que consideramos normal. Esta es una, en parte, de las variables asociadas al crecimiento de los diagnósticos de autismo. Estas nuevas subjetividades van rápidamente a parar a un diagnóstico de trastorno de un espectro que es muy amplio. Bueno,
la necesidad de recurrir a estos diagnósticos, de contar con un diagnóstico, en muchos de los casos está asociada a cuestiones administrativas. Se necesita un diagnóstico para contar con un acompañante. El psiquiatra indica escolaridad en función de determinado diagnóstico. Si necesita un proyecto de inclusión para plantear cierta flexibilidad horaria. Es decir, son cuestiones administrativas que se apuntalan en un diagnóstico o requieren de un diagnóstico. Esta es lo que nombraba hace un rato, una perspectiva pragmática de los diagnósticos. Una supervisora hace muy poquitito me decía, y sí, me decía a mí, vos lo planteás como algo negativo, pero yo necesito para que ese niño tenga acceso a sus derechos un diagnóstico. Y acá hay un embrollo que se volvió bastante complejo, es un eufemismo, bastante perverso podría decirlo, que alguien para tener acceso a los derechos que garanticen su escolaridad necesite de un CUD, un certificado único de discapacidad. Entonces, estos diagnósticos que no se justifican desde una perspectiva clínica, como una herramienta para orientar los tratamientos, que en realidad eso es un diagnóstico, sino que son un requisito de la administración. Esto está generando discapacidad. Muchos niños que no tendrían por qué tener un diagnóstico de discapacidad terminan requiriéndolo para entrar en todo este mecanismo del que estaba ubicando recién. Entonces el autismo se transformó en un fenómeno que puede abordarse desde distintas perspectivas. El autismo es un fenómeno que concierne a la salud pública. En Estados Unidos están desesperados porque no saben cómo cubrir los gastos que implica el número de personas con diagnóstico de autismo. El autismo es una mercancía para el capitalismo. Yo estuve con una beca 3 meses en Brasil y me impresionó muchísimo la cantidad de jugueterías que hay para niños autistas, la cantidad de merchandising que hay, acá también, pero ya me pareció que hay más. Uno va caminando por la calle o en las escuelas, los pibes con camperas que identifican el autismo, con remeras, con bueno, juguetes, una cantidad de juguetes diseñados para autistas. Se volvieron una población para los laboratorios. El tema de la medicalización, la sobremedicalización en las infancias es un tema tremendo y también es un significante de época. Digo, hace unos años un psicoanalista, Eric Laurent, ubicó un cambio en el estatuto de los diagnósticos y él decía que a partir de un momento dejan de ser diagnósticos en el sentido estricto del término para convertirse en un significante al que el sujeto elige identificarse. En muchos casos es un diagnóstico al que el sujeto llega solo. Hay muchos testimonios en las redes de personas que dicen, yo me hice un test, un autotest, y ahí me di cuenta que muchas de mis características tenían que ver con este trastorno, y empiezan a ir de médico en médico hasta que finalmente algún psiquiatra accede a otorgar este diagnóstico de autismo. Hubo una situación en una escuela allá en Brasil, estaba en el nordeste, ni siquiera de Brasil, o sea, ni siquiera son las grandes ciudades donde esto debe estar amplificado. Me encuentro con una nena que la veo
digamos, la veo jugando en el recreo, participando. Jamás hubiera dicho, hubiera sospechado que esa nena podía tener un diagnóstico de autismo. Y entonces hablo con la profesora de educación especial que estaba en la escuela y me dice, sí, esta es una situación particular, la mamá consulta y lleva a la escuela un diagnóstico de ADD para esta niña, pero la mamá no le cerró este diagnóstico, entonces sigue consultando, va a otro psiquiatra y a otros, no sé cuántos habrá consultado, a los meses llega a la escuela, no le puede sacar el diagnóstico de ADD, pero llega con un diagnóstico de autismo, sumado al anterior. Digo, hoy hay casi una circulación de diagnósticos a la carta y eso en las infancias es una temática tremenda. Bueno, entonces, el autismo, cierro el paréntesis que fue muy largo, el autismo también es una temática para el campo escolar. No solo es una temática para el campo de la salud, es una temática para el campo escolar. Ahora, me da la impresión, o yo todavía no conozco tanto acá, que el campo escolar lo haya tomado como una temática propia. Digo, ¿quién lo estudia? Y acá, bueno, es lo que vengo a plantear, es la propuesta que vengo a hacer, es en el ámbito de la educación que tenemos que producir saberes propios, que tiene que saber un docente sobre autismo, que no es lo que es acompañante escolar, que en el mejor de los casos es psicóloga, puede contarle sobre el autismo. ¿Cuál es el saber específico de la docencia? A construir, que no puede ser el mismo que para la psicología y tampoco para el de la psicopedagogía. Porque lo que sabe un profesional de psicología no puede resolver los temas que tiene una docente con un estudiante bajo proyecto de inclusión con un diagnóstico de autismo, que están en las aulas. Entonces, esa pregunta se las dejo a ustedes, qué tendrían que saber los docentes, las docentes, sobre los estudiantes autistas que tienen en las aulas, porque no para que me lo respondan, sino para que tomen la posta y tratemos de armar colectivos para pensar esto. Entonces, lo que estoy planteando es un contramodelo de la inclusión que no esté basado en lo social, sino en las enseñanzas. Podemos nombrarlo un modelo pedagógico de la inclusión, porque la presencia de estos estudiantes en las aulas que devienen bajo el significante autistas, que no quiere decir que todos sean autistas, ni mucho menos, es lo que estoy tratando de decir con hablar de estas nuevas subjetividades, la presencia de estos y estas estudiantes, por supuesto que conmocionan fuertemente las convivencias, los vínculos, ciertas prácticas, las rutinas, las organizaciones institucionales, pero a mi entender lo que más fuertemente interpelan o conmocionan son las concepciones pedagógicas, las propuestas de enseñanza. El mayor obstáculo a la inclusión de esta población de estudiantes es esa concepción de la inclusión social que, como dijo Flavia Terige, y es una expresión que me encanta, se caracterizaron por cierto desdén de las enseñanzas. Y esto llevó a los pedagogos, a las especialistas en didácticas, acá veo algunas, a no tomar la inclusión como un tema que los concierne. Bueno, reposicionar la temática en el campo escolar. Esa es una de las cuestiones. La otra, que es como un atolladero en el que me encontraba, hace años que vengo diciendo, no hay que recurrir a los saberes del discurso médico porque no van a resolver las problemáticas del campo escolar. Bueno, y entonces, ¿qué? ¿Cómo seguimos?
a mí se me ocurrió, y es lo que vine haciendo estos últimos tiempos, recurrir a la narrativa autista, lo que se denomina narrativa autista, que es en los últimos años muchos autistas que sí disponen de lenguaje oral o accedieron a comunicarse a través de modalidades aumentativas de comunicación, hacen el esfuerzo de comunicarse para hacernos saber qué necesitan de nosotros. Y ahí entré en un camino reinteresante porque me permitió aprender mucho y lo que estoy intentando es recuperar esa operación que la psiquiatría en las últimas décadas para volverse científica perdió, que no es otra que suponerlos con voz, aunque no puedan usarla. Tienen algo para decir, hay que escucharlos, aunque no accedan a hablarnos. Y este recorrido que vengo haciendo lleva a desprendernos de muchos de los saberes que supimos construir con mucho esfuerzo a lo largo de nuestras carreras. Mucho de lo que los psicoanalistas dijimos sobre el autismo está bajo revisión. Mucho de lo que dice el discurso médico de los autistas tenemos que ponerlo a revisión. En primer lugar, porque es un contrasentido, que el discurso médico, las neurociencias hablan de los autistas, precisamente porque los autistas son sujetos resistentes a ingresar en cualquier dispositivo normativizador que produzca un colectivo, digamos. Entonces, no se puede hablar de los autistas porque hay una diversidad, una heterogeneidad dentro de esa población que es enorme. Sus modos de relacionarse con el mundo, de aprender, no entran en los criterios de alguna normatividad. Leemos testimonios de autistas en los que nos enseñan que su mundo son los números como lengua materna, y eso explíquenmelo, que tienen sinestesias por los que los números o las palabras las ven con colores o con personalidades, autistas que pueden detenerse en los detalles y llegar a un nivel de percepción de los detalles, pero no alcanzar una representación general, por ejemplo, de una historia o una comprensión general. Entonces, no queda otra que conocerlos, a esos niños, a esas niñas que tenemos en las aulas. Bueno, yo quiero, como esto es una tarea que no se puede hacer en una charla de una hora, quiero contarles algunas de las cosas que aprendí recogiendo testimonios de personas autistas que quizás sean como disparadores para seguir pensando. ¿Qué nos enseñan los testimonios de autistas? 4 cosas les voy a decir. Primero, no asimilarlos a la discapacidad intelectual. Creo que es un problema serio en las escuelas porque ese no responder, el no acceder a cumplir con determinadas actividades, genera el supuesto de que no entienden, no saben, no comprenden. Si uno recorre escuelas, quedaron bastante asimilados a la discapacidad intelectual. Entonces, uno de los testimonios fuertes de los autistas nos vienen a decir, somos seres inteligentes. Muchos testimonios coinciden en que el autismo no se reduce a un déficit en el modo de conocer e insisten en la necesidad de sacarlos de la esfera de la discapacidad cognitiva o mental. Se expresan para hacernos saber que son seres inteligentes
y piden ser tratados con más consideración. Hay un testimonio de una autista que seguramente la conozcan porque sacó 2 libros maravillosos que se llama Donna Williams, y ella ubica muy claro cómo se sentía mirada. Entonces dice, para ellos, o sea, para la mirada de los otros, o bien era una retrasada cuando estaba en mi propio mundo, o bien una chiflada cuando estaba en el mundo de ellos tratando de conectarse. Conectarse no es una buena palabra, perdón. Entonces ellos dicen que se la pasan haciendo el esfuerzo de encajar, pero ese esfuerzo de encajar es a costa de sentirse locos. Entonces la inclusión no puede basarse en el esfuerzo que ellos tienen que hacer para encajar en el molde en el molde de lo que nosotros entendemos por normal. No se trata de hacer el esfuerzo de adaptarlos, de normalizarlos, que en general es lo que se espera de los profesionales, sí, que ingresan como acompañantes. Por eso ahí hay toda una línea a trabajar fuerte. La segunda cuestión que aprendí escuchándolos es que las apariencias engañan, que no podemos confiar en nuestros ojos. Lo primero que ponen en cuestión los estudiantes autistas, que tenemos en las aulas, por cierto, son nuestros modos de mirarlos. De diferentes modos, la narrativa autista nos pide que desconfiemos de las apariencias. Y es muy difícil no confiar en lo que nuestros ojos ven. Por eso yo decía tomar distancia del discurso médico, que el discurso médico es clínico en el sentido de la observación. Yo lo recogí, hay un testimonio de Birger Selling, que es un autista alemán, que hay algún video de él mostrando el esfuerzo enorme que hizo para acceder a comunicarse, y a partir de que alcanza con la comunicación aumentativa, publica más de un libro con poemas y poesía, pero hay un periodista, que ahora no me acuerdo el apellido, que va a la casa a entrevistarlo, y lo que él dice es que no podía creer la distancia entre esa persona que veía tirada en el piso, gritando, tapándose los oídos y jugando con canicas, bolitas, a, esa persona con ese nivel de profundidad que escribe, o que se ubica, que se desprende de sus escrituras. Por eso, no confiar en nuestros ojos. La historia de Birger Selling es muy interesante porque hasta alrededor de los 4 o 5 años se pasaba horas en la biblioteca de sus padres, tomaba un libro y pasaba las hojas. Los padres entendían que le gustaba el sonidito de las hojas, pero cuando logra comunicarse, leía. Solo aprendió a leer, nadie sabe cómo, y había leído todos esos libros que pasabas, los que se detenía durante horas. Ni siquiera sus padres se habían imaginado esto. Iba a una escuela donde le seguían enseñando la papa, no sé qué, y él tiene algún poema con esto de la papa, donde él dice que evidentemente lo trataban como una discapacidad intelectual, y él podía hablar, no sé, de historia, geografía, todo lo que había leído. Bueno, las apariencias engañan. Niños que no hablan en las escuelas, pero sí en otros ámbitos, que tienen intereses y saberes que podrían compartir con sus compañeros, pero no encuentran los medios para hacerlos.
Niños que sus docentes no creen alfabetizados, pero manejan apps, son youtubers, o al revés. Niños que una docente descubre que están alfabetizados y que ni sus padres ni los terapeutas se habían dado cuenta. Bueno, no están en su mundo. Es otra de las cuestiones que nos vienen a decir. Escuchan, pueden comprender. Lo que estoy ubicando son algunos de los supuestos que necesariamente tenemos que revisar para pensar la inclusión de estos estudiantes y pensar la enseñanza, cómo enseñarles. Jim Sinclair, que es uno de los primeros autistas de los que se denominan de alto rendimiento, porque bueno, accedió a, no sé, postdoc y anda por el mundo con las temáticas que le interesan, nos cuenta que existía una duda considerable acerca de cuánto comprendía o si alguna vez lograría funcionar con cierta independencia, porque es alguien que no utilizó el lenguaje para comunicarse, así lo presenta él, hasta los 12 años. Y una de las cosas que cuenta es cuánto sufría escuchando lo que hablaban de él, sus padres, los docentes, porque no podían creer que él comprendiera. Y él dice, lo voy a leer, pero lo quiero leer porque no quiero poner palabras mías. Él dice, yo simplemente no sabía para qué se hablaba. No tenía idea que esta podía ser la forma de intercambiar significados con otras mentes. No me comunicaba hablando, no porque fuera incapaz de aprender o usar el lenguaje. Otras relaciones con el lenguaje. Muchas veces escucho docentes, y no solo docentes, también terapeutas que dicen no tiene lenguaje. Y yo pregunto, lenguaje oral, porque no es lo mismo que no consienta, que no acceda y no sabemos por qué a hablar, a que no tenga lenguaje. Suponerles lenguaje, suponerlos en nuestro mundo, suponerlos con voz, digo, con capacidad de hablar, de tener algo para decir, no de hablar. Son como las condiciones para pensar la inclusión. Y el último punto, que esto no lo aprendí escuchando testimonios de autistas, sino recorriendo muchas escuelas y acompañando muchos procesos de inclusión, pero sí lo confirman muchos de los testimonios, es que son sujetos ávidos de aprender. De hecho, uno de los mayores obstáculos para la inclusión son sus intereses restringidos, pero específicos. Digo, muchos de estos pibes tienen intereses fijos, que pueden ser, no sé, desde en algunos casos dinosaurios, medio de transporte, astronomía, depende. A veces es lo que hace difícil, porque si uno entra en ese ámbito de intereses específicos, puede participar. Y lo que es muy difícil es lograr que se interesen por otras cuestiones. Naoki Higashida, que es un autista, a esta altura ya es un adulto autista, pero escribió cuando era un niño, y él dice, la gente no entiende, dijo en ese momento, la gente no entiende lo hambrientos de conocimientos que realmente estamos. Y puede ser, digo, es así, porque cada vez que un niño, una niña, logró acceder a una escena de enseñanza colectiva, los efectos fueron mágicos para ese sujeto.
Eh, tengo, Laura, sí, perdón, estamos corrido de fondo, pero queremos contarte igual. En el chat hay una integrante del curso que, no sé si querés hablar, Mabel, si mal no recuerdo, escribió el testimonio de, ay, perdón el ruido, están arreglando algo. no, está bien. El testimonio de ella con su hijo con autismo, no sé si Mabel querés contar o te podemos leer. Ah, perdón, Hola, no estaba siguiendo el chat porque no puedo Ahí hacer. está, no, mira. hola, les pido disculpas, pero estoy muy engripada, por eso lo escribí. Estoy en la cama, pero no me No hay quería problema. perder el curso de hoy, perdón. Lo leemos, lo leemos. Entonces, dice así. Estoy de acuerdo con vos en cuanto a que tenemos que ampliar las propuestas didácticas. Por eso yo estoy estudiando de las neurociencias y de mí misma cómo aprender el cerebro autista. Y es una tarea muy compleja porque mi hijo adolescente con TEA de nivel 2 aprende desde su perspectiva, ya habla 4 idiomas gracias a videos de YouTube e instala software como si fuera ingeniero, pero todavía no comprende que 2 por 2 es 4. En cambio, mi cerebro autista aprende muy distinto desde imágenes. Pero todos los autistas con los que trabajo tienen talentos ocultos y pueden salir adelante si se respetan sus modos de acercarse a los objetos cognitivos. Y mi hijo nunca habló en su escuela primaria y por suerte en la secundaria descubrieron que él solo prefiere hablar en inglés. Y hoy es el idioma en el que se comunica y hasta se está ganando su dinero dando clases de inglés a mis vecinas. Te dejo mi mail por si quieres contactarme y sube un video que, bueno, todavía no pudimos ver, que es el hijo dando clases en casa porque, bueno, no quiere salir a la calle. Sí, gracias, espera que no, Mabel, gracias Mabel por compartir, es tal cual lo que vengo diciendo. En principio, vos lo estás estudiando, Mabel, desde las neurociencias. A mí yo lo hago desde el psicoanálisis porque a mí me gusta pensar que son los niños los que aprenden y no el cerebro. Justamente este fin de semana estuve en un congreso donde una de las personas que estuvo también en el congreso viene de las neurociencias y el planteo a mí no entiendo cuánto y qué aporta a los docentes la perspectiva del cerebro. Esta persona decía que a diferencia de las perspectivas donde están planteando, bueno, conocer a cada uno de los niños y cómo aprende, ella dice, bueno, hay estudios en neurociencias donde se realizaron sobre, no sé, 5.000 cerebros y lo que se comprueba es que todos los cerebros funcionan igual. Entonces, bueno, es una perspectiva la de las neurociencias que todavía, quizás esté equivocada y pueda cambiar de opinión, todavía no entiendo qué puede aportarle ni al docente ni a una madre que está conociendo, que conoce a su hijo también, y que además lo interesante de lo que estás diciendo es que hacen estallar cualquier intención de normatividad, en el sentido de ubicar cómo aprende el cerebro, porque ahí hay un contrasentido hablar de el cerebro autista, cuando estamos diciendo son sujetos que aprenden de manera tan diversa, y esto que decís es así. Yo no creo que no comprenda que 2 por 2 son 4. Quizás hay algo de la lógica o del modo en que lo transmitimos que no le hace sentido, o porque un pibe que habla 4 idiomas y que instala software como si fuera ingeniero, no sé si no comprende. Por ahí el formato de contenido escolar en el que transmitimos 2 por 2 no linkea, como dicen ahora, con los modos de abordar los conocimientos de tu hijo, que no sé el nombre, pero no importa. Y es verdad, en esto de los tips que llegaron a las escuelas de cómo intervenir con los estudiantes autistas, se
generaron contrasentidos absurdos, como por ejemplo, que pibes que manejan el inglés u otro idioma como lengua materna quedan eximidos de participar en inglés. Entonces, digo, es un buen ejemplo para pensar cómo los PPI no pueden plantearse en términos de los autistas. Bueno, un poquito, tengo 5 minutos más y después vamos a conversar, si les parece. Perfecto. Mabel, en relación a lo que vos decís, lo que quería plantear como propuesta es esta. Tenemos que no saquemos la cosa prescriptiva, les propongo, aprendamos como aprenden, aprendamos a enseñarles, y para eso hay que hacer del autismo una temática de competencia escolar, docente, y acá hago un llamado a la solidaridad de las especialistas en didácticas, de las psicopedagogas, profesionales de la psicopedagogía, mejor dicho, para pensar de manera interdisciplinaria, abordar la temática de manera interdisciplinaria y esto, aprender a enseñarles, que es un pendiente, entiendo que es un pendiente. Sé que este cambio de perspectiva no resuelve el desafío de volver compatibles los requerimientos particulares de estos estudiantes con las condiciones institucionales de esa escuela para todos y todas. Eso, pensar la escolarización de estos estudiantes es una temática de mucha complejidad, porque no me desentiendo de que sus dependencias a algunos objetos, sus modos de habitar el lenguaje, el carácter extraño de su enunciación, sus retraimientos, o por el contrario, sus salidas eyectadas de las aulas, sus modos singulares de aprender, en algunos casos sus hipersensibilidades a los ruidos, hacen tambalear todas las inventivas docentes y ponen en jaque las condiciones de las escuelas para volverse flexibles. Y pongo entre paréntesis esto de las hipersensibilidades a los ruidos, porque se volvió un tip de los autistas, y a mí me llama la atención y un poco me duele la cantidad de niñas y niños que van con esos aparatos para detener el ruido, como si todos los pibes ahora tuvieran hipersensibilidad a los ruidos. Yo me he encontrado bueno, estoy pensando en un caso en particular, un pibe autista que no lo dejaban participar de los actos por el ruido, y en algún momento la docente, hablando con su mamá, la mamá le cuenta que este chico estudia batería. Entonces, bueno, finalmente llegó a fin de año participando de un acto tocando la batería. Todos los preconceptos o esos saberes enlatados que llegaron a las escuelas, necesitamos poder revisarlos. Entonces, para mí el mayor desafío es aprender a enseñarles, entender cómo aprenden. Para ello tenemos que estar convencidos de que desean aprender, que pueden aprender. Seguramente no van a responder al diseño universal, no van a aprender todo lo que el docente quiera enseñarles o necesita enseñarles. No puedo detenerme acá, tengo bastante, sería para otros encuentros o para otros momentos, para los que realmente, para sentarnos a remangarnos y sentarnos a pensar estas cuestiones, pero bueno, me parece que a esta altura necesitamos recoger
todo lo que las docentes y los docentes ya han puesto en práctica, todas las experiencias de los docentes. Hay mucho saber, son 20 años que las docentes los tienen en las aulas, muchos siguen diciendo no fuimos formados para esto, pero bueno, a esta altura esa frase ya tiene un valor resistencial que tenemos que poner a trabajar, pero también hay muchos docentes que sí se han acercado, han intentado, han buscado los modos y los han encontrado. Bueno, ¿cómo recopilar todo ese saber alcanzado estos últimos años? Quiero, para cerrar, me parece que con qué cerrar, bueno, estoy pensando con qué cerrar, cerraría con esto de la necesidad de un cambio de perspectiva, pasar de una perspectiva individual de la inclusión a una perspectiva institucional, plantear la inclusión en las posibilidades reales de las escuelas para generar condiciones de escolaridad propicias, y eso supone mirar mucho las escuelas, los tiempos, lo que dijimos al inicio, pero fundamentalmente los tiempos y los espacios. Revisar qué otros modos de manejar los tiempos y de habilitar nuevos espacios, porque los testimonios y las experiencias que recogemos en nuestras escuelas nos enseñan que la escuela les puede brindar a estos estudiantes la oportunidad de ampliar los horizontes de sus vidas, siempre y cuando estemos en condiciones de acoger los modos particulares que toman los aprendizajes en cada estudiante, aceptando las formas complejas que cada uno encuentra para habitar el espacio común, sin dedicar tanto esfuerzo a normalizarlos, a adaptarlos, a volverlos a que logren adaptarse a lo que nosotros consideramos lo esperable. Tengo hay muchas experiencias ya. Quiero dejarles dos cosas. Una es, hay una página de entrevenir.com donde hay una biblioteca, y en esa biblioteca, además de 3 libros que sacamos de la diplomatura, hay mucha bibliografía sobre la temática, y hay 2 documentos que sacamos desde la Dirección de Educación Especial, que están en el ABC, que los amo. La inclusión a voces y enseñanzas en plural, donde hay mucho material que avanza sobre esto que estuve planteando. Y bueno, yo creo que podría dejar acá 10 y 14. Me dijeron hasta 10 y 15, así dejamos 15 minutos para conversar. Nunca fui tan puntual y me parece que está bien dejar acá. Abrir a la conversación. Sí, sí, me parece que está buenísimo que abramos al intercambio, porque es un tema súper complejo y además ubicaste muchas de las problemáticas que creo que la mayoría nos vemos identificadas o identificados, pues no recuerdo hoy si tenemos colegas varones también, Y pero bueno, uno al inicio, no sé si todos seguiré están acá. identificados e identificadas. Pero sí, sí, sería interesante entrar en diálogo. Em, Quien tenga ganas de tomar la palabra, o levanta la mano o abre el micrófono. ¡Ay, Betina, no te vi, que estabas acá! Hola, ¿cómo va? ¡Ay, Perdón, así te veo! me tengo que retirar un ratito antes, me pierdo. Espectacular, súper, súper interesante para pensar, ¿no? Y también tomaba lo que trabajamos en otros encuentros
de generar las condiciones para que todos y todos puedan aprender de verdad, ¿no? Entonces, en esto, ¿no? Que las particularidades de cada uno de esos alumnos o alumnos que llegan a la escuela, más allá de los diagnósticos. Pero metiéndonos en todo esto que traes que me hace pensar un montón. En el video voy a recuperar la discusión, pero tengo que ir, perdón. Bueno, armemos algo para... Armemos. Armemos algo, porque esto que planteaba no va a venir del campo de la salud, las respuestas a esto, cómo enseñarles y cómo aprenden No. y entender cómo aprenden. Sí, pero algo de lo que veníamos trabajando, bueno, que trabajamos con Nomi la vez pasada, del entre, ¿no? El entre los profesionales y los profesionales que estamos dentro de la escuela. Ese entre que puede armar esta cuestión como de corresponsabilidad y de armado compartido para pensar. Bueno, me quedo pensando un montón, Laura, mil gracias. Y gracias al Te mando un equipo. beso. Beso grande, perdón. Chau, chau. Ahí está La seguimos en otro momento. Con mucho gusto. Chao. Jenny pidió la palabra. Hola, buen día. Muchas gracias, Laura. Hola. Un placer escucharte. Yo ¿Cómo estoy en te va? Junín de los Andes, Neuquén. Soy psicopedagoga. Estoy trabajando con un chiquito de Bolivia. En realidad su familia es de Bolivia. Él nació acá, en Junín de los Andes. Gracias. Y en realidad en el hospital ponen el diagnóstico por esto mismo que vos contabas de la situación del CUD, ¿no? Como pretendiendo que con eso accediera a más terapias, cosas que no sucede porque ellos se dedican al comercio, entonces tienen un monotributo, entonces ya no corresponde y demás. Pero yo pienso el concepto de extranjeridad, ¿no? Yo creo que el diagnóstico está errado y que este niño lo que tiene es un abismo Ay, entre lo que pasa en eso, Corta un ¿cómo poco, pensabas el Jenny. concepto de extranjeridad o cómo lo podemos relacionar? ¿es una pregunta? No, es un comentario, supongo. Claro, ¿qué pensás vos ¿cómo? No, decía si es un comentario o una pregunta. No, es una pregunta, ¿cómo relacionarías vos el concepto de extranjeridad? O si yo, está bien que diga, pongo en duda ese diagnóstico de autismo. Sí, en principio yo creo que una buena posición es poner en duda hoy todos los diagnósticos, por el modo en que se realizan, porque desde que el DSM 3, 4 y el 5 y Sí, cada todos. vez se volvieron único instrumento diagnóstico, es un instrumento diagnóstico que tiene todas las fallas posibles y lo único que hace es transformar comportamientos de las infancias en patología y, y además uno habla de diagnósticos y entonces pareciera que hay un correlato real, digamos, hay algo que uno está pudiendo hacer diagnóstico. Por ejemplo, digo, en medicina, si vos haces un estudio de laboratorio y te da alta el azúcar, bueno, es un indicio de, no sé, podés hablar de tal enfermedad, pero ¿cómo hablamos de enfermedad en salud mental? Se pusieron de acuerdo una cantidad de psiquiatras, en su gran mayoría bancados por los laboratorios, y dijeron, nos parece que si hay de estas 9 características, con 5 estamos en condiciones de decir que hay algún tipo de trastorno. Es tan arbitrario y, en principio, arbitrario el modo en que se realizan los diagnósticos, que devino en que la mayoría de los comportamientos de los niños pueden ser, desde esta perspectiva, pueden ser observados y clasificados como una patología. Esto que vos decís, un niño boliviano
un niño de alguna otra, no hace falta que sea de otro país, puede ser un niño que vino de cualquier otra provincia, que no, con otra relación al lenguaje o con otros rasgos, más, que hable menos, que esté asustado, que esté angustiado, que no entienda qué se espera de él, que no esté dispuesto a quedar tomado ahí en esa escena de objeto a ser observado o a ser medido y no responde. Vos pensás que es un recorte, una escena, 15 minutos, alguien mira cómo se comporta un niño y hace un checklist. No me mira, no responde cuando le hablo, no toma los juguetes, no sé qué, 1, 2, 3, 4, 5, ya responde, ya está en condiciones ese profesional de hacer un diagnóstico de autismo. Entonces sí, me parece, desconfiar de los diagnósticos, no seducirse por los diagnósticos, no quedar seducido por los diagnósticos, es una buena posición, nos da una buena posición como profesionales. Y segundo, lo que vos nombrás como extranjeridad, que da toda una línea de estudio, a mí me permite pensar el proceso de escolarización. Todos los niños llegan como extranjeros a las escuelas hoy, porque las escuelas requieren de ciertas subjetividades, que es alguien que pueda estar sentado, prestar atención a una cosa a la vez, estar dispuestos a responder a lo que el otro espera de ellos y les pide. Todos los niños hoy son extranjeros, por supuesto que algunos mucho más extranjeros que otros. Entonces, ¿cómo piensan las escuelas ese proceso, que ahí sí podemos hablar de inclusión, o podemos hablar de escolarización, que cabe para todos los pibes? Algunos pescan más rápido de qué se trata una escuela, pero a otros, con menos recursos simbólicos o más alejados, les cuesta mucho más pescar y adaptarse. Porque de últimas, de lo que se trata es pescar de qué se trata la escuela y adaptarse. Hay que estar sentado, sacar el cuaderno, ahora estamos en silencio, ahora no sé qué. Digo, muchos de los niños no están en condiciones ni de pescar el sentido de qué va a la escuela, mucho menos de lograr adaptarse. Esos pibes rápidamente son observados, derivados, diagnosticados. Y vuelven, porque ingresan con algún diagnóstico que hoy no es otra cosa que ponerle un nombre, ponerle el nombre de un trastorno a comportamientos propios de las infancias y de las nuevas subjetividades. No sé si te respondió, sí. pero... No, Jenny, inclusive pensaba, perdón, para Gracias. aportar, ahora le damos la palabra a Liliana, pero acá en el Centro de Salud, Ciudad de Buenos Aires, también hay mucha población de padres inmigrantes de Bolivia y muchas veces la cuestión es que la lengua materna es aymara. Entonces, ponerle en evaluaciones fonoaudiológicas de abajo. Y la verdad es que su lengua madre es otra, la que vienen escuchando de chiquitos. En el mismo caso, no, o cuando las mamás parece que no entienden bien y les preguntamos lengua materna, y a veces es aymara o en algunas mamás puede ser guaraní. Entonces, eso es importante ponerlo sobre la mesa para entender mejor, ¿no? Liliana. Hola, buenos días. Un gusto, chicas. Muchas gracias por dejarme participar. Hermosa esta charla. Bueno, les quería contar un poquito, compartir mi experiencia. Yo trabajé mucho como acompañante y como MAI en la periferia del conurbano bonaerense.
Y bueno, me he encontrado con estos desafíos que, bueno, a veces se embisten a las personas dentro del espectro autista con características, a ver, no sé si voy a usar bien la palabra, discúlpenme, sobrevaloradas, ¿no? Es como que a veces se lo embisten con estas facultades extraordinarias y o sea, lo que pude observar, ¿no? Desde mi experiencia es que se pierden un montón de posibilidades de que el niño pueda participar, digamos, con sus compañeros, ¿no? Porque es como que de alguna manera se, se lo aísla, o no sé si se lo aísla, pero es como que, bueno, este niño es especial dentro del aula, ¿no? Y a veces se pierde esto de que pueda participar de actividades conjuntas con sus otros compañeros, ¿no es cierto? Que por ahí a veces, o sea, los niños que yo acompañé tienen más desafíos en esto de la interacción social. Entonces, bueno, es como que ya se lo embiste con esa característica y se le deja de ofrecer esta participación de actividades conjuntas. Y bueno, eso a mí me hizo ruido. Yo trabajé en eso, siempre trataba de que el niño participe desde el lado que él pudiera, por supuesto, ¿no? Con sus limitaciones. Pero pude ver que eso produce un cambio en el niño y en la familia, ¿no? Entonces, está bueno arriesgarse. Obviamente, en un momento sentí que corría riesgo y que me sentí mirada también porque diciendo, no, estás haciendo algo que el niño no va a poder hacer. O sea, ya había un supuesto construido, ¿no es cierto? Entonces me pasaba de que también me sentía como mirada y puesta en, digamos, en duda mi trabajo, porque, bueno, no sé, como que ya estaba el supuesto de que eso no se podía hacer, ¿no es cierto? Y bueno, desde participar en un acto escolar, poniéndole un disfraz al nene o haciéndolo participar de esa apuesta musical. Y bueno, era todo un desafío también, pero bueno, me gustó hacerlo. Obviamente, siempre dentro del marco de lo que me permitía la institución también, ¿no? Pero bueno, es que está bueno correr el riesgo y siempre traccionar al niño a que logre más cosas, ¿no? Esto de, como bien decía la profesional, ¿no? De, bueno, suponer que ya no lo puede hacer, ¿no es cierto? No, de traccionarlo a que logre un poco más allá, que le represente un desafío, ¿no? Bueno, esa fue mi experiencia, nada, lo quería compartir porque, bueno, tal cual como se dijo en esta charla, hay muchas construcciones eh, ya pensadas o ya como que también se agarran como recetas, podría decir, Sí, sobre prácticas educativas. Bueno, eso quería compartir. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, va a haber que ir cortando por la hora, irnos despidiendo. Nos parece súper rico. Me parece que una de las tensiones que mencionaste y quería comentar como anécdota, el otro día hablando con unas maestras de una escuela que deriva acá al centro de salud, una escuela de gobierno de la ciudad, las escuelas de media jornada son las que más reciben niños con inclusión o de educación inclusiva, con contextos de necesidades de acompañar sus trayectorias. Y me comentaba la maestra de apoyo a la inclusión que la maestra de primer grado en su grupo tiene 10 niños con certificado de discapacidad o certificado único de discapacidad y ella está haciendo su primera experiencia, o sea, está haciendo la residencia, empezando con 10 niños con necesidad de acompañamiento a las trayectorias dentro de su aula. O sea, lo que vos decías de las docentes, hay saberes pedagógicos para los que la forman o se recibe la formación. Después está el saber específico de ese niño en ese contexto y en esa situación que aún con un mismo diagnóstico funcionan totalmente diferente. Y bueno, insisto, no se mira institucionalmente o en términos de contexto educativo, es sumamente difícil. Y la verdad
como me decía la maestra de apoyo a la inclusión, que depende de escalafón especial, me decía, mira, los tiran a los chicos para dentro de la escuela y se desentienden. Y tiene razón en un punto de que no hay un acompañamiento a la institución para poder sostener proyectos que incluyan a todos. Así que esa es la realidad con la que contamos. Y bueno, nada, para pensar mucho también este entrecruzamiento, salud, educación y cómo esos discursos se entraman o no para que los chicos aprendan, no solo estén y los soporten en las aulas, sino para que aprendan y participen. Sí, Y bueno, ahí para, está el desafío más grande para mí. si puedo, Sí. en relación a esto que decís, me parece que una de las tensiones que no abordamos suficientemente es la tensión entre lo colectivo y las singularidades, digamos. Se incluyeron, se les dio lugar a cada uno de los pibes en tanto tengan un acompañante, pero eso no resuelve la tensión de la escuela, porque hoy vos vas, mira, el otro día me dijeron de una escuela media con 500 estudiantes, de los cuales 100, uno cada 5, es una trayectoria particularizada, individual. ¿Cómo sostenés un aula? ¿Cómo sostiene un docente eh, su práctica donde tiene 1, 2, 3, 4, 5 pibes en el aula con su acompañante, atrás, en el fondo? Entonces vos entras a un aula, primero ves a las acompañantes con esa cara de me quiero morir, no sé qué hacer, qué larga se me hace la mañana, qué difícil que es este trabajo, los pibes, y la docente tampoco. Digo, ¿cómo se arma? Eh, ¿cómo, Por eso decía, repensar esta tensión entre la conformación de un colectivo necesaria para la convivencia y el acompañamiento de las trayectorias individuales. Ahí hay una temática a repensar, porque la solución no es la que tomamos hasta acá. De eso estoy segura. No, sí, poder pensar por ahí en términos de diseño universal de aprendizaje, el poder abrir a otras formas de enseñar que integren a todos en una misma propuesta donde todos entren, que eso es lo Claro, que la pero gran deuda por que eso, tenemos. por eso la inclusión interpela, lo que más fuertemente interpela son las concepciones pedagógicas, de cómo enseñamos. Y ahí todavía no está tan revisado. Bueno, Totalmente, vuelvo a bueno. decir lo mismo, perdón que me estoy repitiendo. Bueno, vamos a tener que cerrar la clase. Te agradecemos muchísimo, Laura. Seguramente placer. volvamos a ver el video. Tuvimos un taladro acá funcionando en el centro de salud toda la mañana, pero Ay, sí, por eso pobre. nos movimos por todos lados. No sé si nos vieron tratando de buscar un poco de silencio, pero bueno, agradecemos muchísimo la participación y el haber compartido este espacio con este tema que es tan relevante. Así que bueno, gracias, Laura. No, por favor, un placer. Y un placer encontrarme con algunas personas que compartimos en algunos momentos Sí. y verlas acá es re lindo. Grupo hermoso este curso. Así que bueno, gracias Bueno, a muchísimas todas y a gracias. todos. Gracias, Y Laura, nos vemos la Chao, gracias. próxima. Nomi. Chao. Chao. Genial. Chao, chao. Bueno. No sé dónde salir, Paco. Bueno, listo. Ya vamos ahí. ¿Qué hacemos?